Hello. Buenas. Somos Alba Y Johan. Viajamos, nos perdemos, nos reímos. A veces discutimos. Pero siempre encontramos el camino. Bienvenidos a nuestra aventura. Imagina caminar por un terreno aparentemente tranquilo y saber que bajo tus pies ocurrió una de las tragedias más horribles del siglo XX. Eso es lo que nosotros vivimos en los campos de la muerte de Camboya. Así que en este episodio te vamos a contar lo que sentimos al estar allí, qué aprendimos de esta visita y por qué lugares como esos siguen siendo tan importantes hoy. Prepárate porque este viaje no es un viaje turístico, es un viaje a la memoria. Pues sí, nos encontrábamos en Camboya en un viaje que estábamos haciendo por el sudeste asiático y nuestra primera parada fue Phnom Penh, ¿vale? Que es la capital de Camboya. Y cuando llegamos allí, pues ya empezamos a escuchar que había una historia bastante reciente en relación a Camboya y que era muy interesante. Sí. Entonces, estamos hablando de los... A ver, para que lo entendáis, los campos de la muerte de Camboya son varios lugares, ¿vale? Donde los Khmeres rojos, liderados por Pol Pot, ejecutó y enterró a más de 1 millón de personas entre el año 75 y el 79. Sí, a nosotros nos sorprendió mucho porque además es que es antes de ayer, o sea, a nivel de historia es que no tiene ni 50 años toda esta historia. Sí. Y también nos sorprendió mucho que estas historias no llegaban a España, o sea, nosotros no sabíamos nada de ni idea, que la había verdad. pasado esto. No. Porque, bueno, durante ese periodo, como os contaba, el régimen comunista intentó crear una sociedad pura en la que cualquiera era considerado un enemigo. Y con eso me refiero a religiosos, médicos, intelectuales, maestros, incluso simplemente gente que utilizaba gafas para la lectura. Sí, su pensamiento era que todo tenía que volver a la agricultura, o sea, que para que un país fuera próspero, todo debería basarse en agricultura y ganadería y todo esto, entonces todo lo que fuera un poco cultural, pues era considerado maligno y, bueno, mataban a los intelectuales directamente. Sí, entonces nuestra primera parada, donde, bueno, conocimos un poco más de esta historia, es el Tuol Sleng, ¿vale? Siento si mi pronunciación es un poco mala, que es una antigua prisión de máxima seguridad donde trasladaban y mataban a un montón de gente. Sí, era una escuela que el gobierno de ese momento lo cogió, cerró la escuela y hizo una cárcel allí en la escuela. Y bueno, hicimos la visita. La visita la hicimos con una audioguía en español. Es súper interesante, sí, porque te va explicando punto por punto, pues aquí esto eran las cárceles, esto era esto, ¿no? Te va contando varias historias y es muy, muy interesante. Sí, aparte te explica también personajes que en ese momento pues vivieron allí, quién se pudo salvar, o sea, pero es una tragedia lo que pasó allí. O sea, toda la gente que entraba en esa cárcel, o sea, nadie salía de esa cárcel, para que os hagáis una idea. Solo salió algunas personas cuando pues se acabó todo, el gobierno, pues entró otro gobierno y cerró la cárcel, pero que de la cárcel no salía nadie. No. Era una cárcel que directamente pues luego te ejecutaban allí mismo. Claro, una de las... O sea, yo creo que nos impactaron mucho. A ver, en general nos impactó todo muchísimo, ¿vale? Recuerdo que el ambiente que se respira es un ambiente como súper respetuoso, ¿vale? Sí. Todo el mundo va en silencio, todo el mundo va con los cascos, escuchando en su idioma un poco de la historia. La gente... Notas como en las caras esa pesadez, esa tristeza. Yo recuerdo llorar mucho en esa cárcel, mucho, solo leyendo historias. Sí, igual también la habían dejado tal cual como se quedó, o sea, sí, lo habían dejado, estaba todo como estaba cuando se cerró la cárcel, y eso era muy interesante. Sí, es esa parte de nuestra visita, ya os decimos como la cárcel es eso, es una cárcel, tal cual os lo imagináis. Hacen
las celdas las partieron incluso más pequeñas, pusieron tochos y paredes y las hicieron aún más pequeñas, ¿vale? Donde prácticamente cabía una persona de pie que se pudiera tumbar en el suelo y ya está, pero no había más espacio, o sea, era de no sé, 1 metro por 1 metro, o sea, eran enanas, No ¿vale? se podían tumbar. Para que se hagáis una idea. Era horrible, entonces tú vas haciendo, bueno, un tour por el horror en el que te van contando por qué hicieron eso y dentro de tanta muerte también había, por ejemplo, una historia de uno de los muy pocos supervivientes que hubo en esa cárcel, que era un chico que con 5 o 6 años, quiero recordar, mientras mataban a toda su familia, logró escapar. Y lo bonito de esta historia, o lo interesante, es que ese chico, ahora convertido en anciano, estaba allí en la cárcel. Sí, lo podía saludar. Sí, y vendían un libro con sus memorias explicando un poco todo. Y bueno, te firmaba el libro y te podías tomar una foto, la cual nosotros obviamente compramos encantados porque nos gustó muchísimo. Además que durante toda la visita oyes hablar de ese chico, ¿no? Y ves su celda y bueno, y esta también es muy interesante. Sí, una historia muy interesante es la de John Dawson Derwis. Creo que se llamaba, a ver si pronuncia bien todos los apellidos, que él simplemente estaba haciendo un viaje en velero con algunos amigos suyos. Chico de 26 años de Reino Unido, ¿eh? Y solo joven. pasaba por las costas de Camboya de casualidad, pues en su ruta por el mundo, y lo hicieron parar, luego lo encarcelaron y le hicieron confesar un montón, o sea, que era de la CIA, y bueno, te explicaba un poco la historia, porque claro, eso llegó a nivel internacional, y cosas como que él decía que su comandante pues era... yo qué sé, Kentucky Fried Chicken, y porque obviamente eso está inventando, y como ellos no sabían quién era esa persona, o sea que les obligaban a confesar para luego escribirlo y luego ejecutarlos. Sí, o sea, al final el mensaje claro que nos quedó es que obligaban a todos los presos a confesar que eran espías o que eran traidores al reino, ¿vale? Entonces era la excusa, que no necesitaban mucha excusa, pero bueno, era un poco la excusa para luego ejecutarlos. Entonces este chico nos hizo especialmente, no sé, nos entristeció especialmente porque él tenía muy claro que iba a morir, tenía muy claro que le iban a ejecutar. Entonces él confesó que trabajaba para la CIA y él fue como... Esto explicado luego por palabras de su hermana y de su mamá. Él fue dando como datos, por ejemplo, decía que su comandante pues era un nombre, no recuerdo cuál, el apodo que él y su hermano llamaban a su mamá, ¿vale? Entonces, él se lo inventó todo, obviamente, pero fue una manera de, no sé, como de dar un mensaje a su familia, ¿no? Entonces, son historias que son tan tristes, dan tanta pena, y además empatizas mucho, porque nosotros como viajeros, además, no pasado, claro, nosotros estamos como... Dios mío, es que en verdad, en uno de los países que nosotros viajamos, ¿te imaginas que de golpe hay algo y nos pasa a nosotros, ¿no? Entonces como que empatizas mucho al ser gente joven y da mucha además pena. Escogidos por votaciones, o sea, es como algo que podría pasar en cualquier lado. Por ejemplo, también otra historia es que hacían venir a los intelectuales que estaban fuera de Camboya, pues por ejemplo, un profesor de Estados Unidos, que era camboyano, pero que estaba en Estados Unidos pues dando clases, pone. Entonces le escribían cartas diciendo que tenían que volver para ayudar a su país, bla, 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 bla. Y cuando llegaban los encarcelaban y los ejecutaban. Los ejecutaban gente que ya estaba fuera del país, que ya no estaba haciendo daño al régimen ni a Camboya ni nada que ver. Sí. Y era súper triste. Es realmente triste. Luego, bueno, con toda la tristeza del mundo, sentimos que este vídeo va a ser un poco bajona, pero es una realidad que hay que contar. Esta fue la primera parte y luego nos fuimos a Chueng Ek, espero decirlo bien, que está cerca de Phnom Penh, que es un memorial que tiene una estupa llena de cráneos, que se supone que allí era donde los llevaban y los ejecutaban y los enterraban. ¡Wow! Ese sitio. Es muy impresionante, sí. Da wow. un mal rollo. ¡Wow! Porque llegar y
hay como un circuito, ¿vale? En el que tú vas caminando y ya te van contando muchas cosas que son muy impactantes. Pero para mí, lo que más me impactó fue que tú vas caminando y te dicen, es que estás caminando por encima de fosas comunes en las que hay millones de personas enterradas. Y que cada mes, cuando hay lluvias, cuando hay eso, temporada de lluvias, que esos restos siguen saliendo, ¿vale? Suben un poco a la superficie y que la gente encargada de limpiar sigue sacando restos humanos aún a día de hoy. Sí. Y que tú de hecho estás, porque claro, tú vas caminando como una pasarela de madera, obviamente no vas a pisar el suelo, ¿vale? Y tú te puedes parar y ver trocitos de huesos de personas. O sea, es que es súper duro. Es muy duro. Sí, a lo mejor también la explicación te dicen, pues esta fosa es donde enterraban a los niños, aquí a los bebés. Bueno, es que no hay tenían... un árbol en concreto que es un árbol enorme, el cual está lleno de pulseras y como de ofrendas, que decían que allí mataban a los recién nacidos y que los enterraban y decían, aquí hay miles de bebés enterrados. Claro, para que entendáis un poco el proceso era, primero pues la policía de la calle los llevaba a la cárcel. Allí pues acababas firmando una declaración de que tú eras espía o lo que fuera y pues te mandaban a ejecutar. Entonces te cogían en un camión y te llevaban a este sitio donde os estamos diciendo que allí ya es donde te iban a ejecutar. No sabes ni dónde estaba, tú ibas todo el rato tapado. Por ejemplo, decían también que por las zonas, pues obviamente vivía gente local de allí y que estaban todo el día con música. Bueno, no, decían que ponían música porque, claro, en los barracones donde había centenares de presos esperando a morir, claro, para que no escucharan las balas, sobre todo al principio, claro, ponían una música, pero que además tú vas caminando. Chicos, eso es muy fuerte, ya lo sé, pero ibas escuchando esas canciones. Y es música como de niños cantando. Como si fuera una escuela casi. Para que no oyeran los propios disparos para cuando iban matando a la gente, para que la gente no se asustara, ¿no? O sea, no vamos a entrar mucho más en detalles tan escabrosos porque es horrible. Nos dio muchísima pena. Os queríamos contar esta historia porque creemos que son historias duras de escuchar, pero que son necesarias, ¿vale? Porque nosotros no teníamos ni idea que en Camboya había habido un genocidio que había matado a una tercera parte de la población de su país. No sabíamos quién era Pol Pot, quién eran los Khmeres Rojos, qué había pasado en Camboya. Y es muy triste. Y eso hay que saberlo para que no se vuelva a repetir jamás. Porque en verdad esto fue hace antes de ayer. De hecho, cuando salimos de la prisión nos contaban que muchos de los torturadores que en esa época eran jóvenes, ahora siguen siendo viejos, pero están vivos. Y que a día de hoy siguen conviviendo con gente que a lo mejor han matado a toda su familia. O sea, es muy fuerte. Sí, a ver, se intenta un poco que en el día a día obviamente no se sienta ese sentimiento, pero también manteniendo estos sitios, pues haces que no se olvide, que para que no vuelva a pasar. Pero claro, o sea, estamos hablando de que una cuarta parte de la población, pues obviamente mataba a la otra parte y es 1 de cada 4. A lo mejor si tu familia son 20, pues o sea, casi al 100% alguien pues estuvo bastante relacionado con el gobierno de ese momento y con las ejecuciones y con todo lo que hay detrás. Pero bueno, que tampoco... O sea, siento que también hablamos un poco con los locales, tampoco es como que eso lo tengan súper en cuenta, ¿no? Como diciendo, no, pues esta persona era un antiguo no sé qué, no creo que se sepa mucho, pero se mantiene esa historia de que no vuelva a pasar, manteniendo estos museos muy bien explicados en muchos idiomas aparte. Sí, muchísimos idiomas, con mapa, con audioguías. Tienes luego guías allí si quieres también que puedes contratar, que te hacen la explicación personalmente. En la prisión, por ejemplo, hay supervivientes, ¿vale? Sobrevivientes que están allí firmando libros, que puedes comprar el libro, o sea, como que ponen todas las facilidades para que los turistas, la gente local, bueno, que todo el mundo entienda y aprenda de esa barbarie que cometieron y que pasó hace muy pocos años.
y para que no se vuelva a repetir. Así que sí, nos sentimos extremadamente tristes. Es un poco la definición. Yo creo que fue tristes, la tristeza. Sí, obviamente. Pero a la vez nos gustó mucho poder aprender esa parte de la historia de Camboya, que tiene cosas preciosas. En otro vídeo os hablaremos de lo increíble que es Camboya, pero entender el país, lo que ha sufrido, lo que ha vivido y entender la historia para nosotros era muy importante. Sí. Y por eso no queríamos dejar, obviamente, de ir a un sitio así. Sí, y eso, ¿vosotros sabíais un poco la historia de qué pasó en Camboya hace pocos años y toda la historia de los Gemeres Rojos? ¿O es la primera noticia que tenéis? Si tenéis alguna pregunta extra de algún dato, o bueno, dónde están ubicadas las zonas arquitectónicas, arqueológicas de este tema, pues nos podéis hacer las preguntas. Sí, y nada, eso, os leemos. Nos gustaría saber si habéis visitado algún sitio que os haya puesto los pelos de punta, cuál ha sido el sitio más estremecedor que habéis visitado. Para nosotros fue este, ¿Seguro? sin ningún tipo de duda. Y nos gustaría que nos lo comentarais. Y nada, suscribiros, darle a la campanita si os ha gustado el vídeo, Darle mucho amor y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Chao, chao.